Muy buenos días, tengan todos ustedes, los que nos sintonizan en vivo y los que nos van a ver en diferido. Pues muchas gracias por estarnos sintonizando en su programa, Amor para dar vida, con el tema Permanecer en la espera, con fe y confianza. Y en este día nos está acompañando la Madre Carmen y María Eugenia. María Eugenia, alias Maru, para acá, para nosotros. Y estaremos aquí compartiendo este tema, pues que nos va a ir motivando a ver cómo las familias al empezar se empezó este trabajo con las familias, cómo fue un poquito fortaleciéndose, qué es lo que nos deja como frutos, qué es lo que nos va marcando o pinceladas de lo que fue los primeros inicios con las familias, madre. Y como para ir empezando, ir calentando un poquito motores, vamos viendo la importancia del comportamiento o el fortalecimiento de las familias en Nandi. Nos pueden compartir un poquito de eso, pero antes de empezar con eso, queremos recordarles el número en donde nos pueden estar escribiendo, que es el 33 17 42 32 38. Ahí nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp para poder preguntas, saludos, lo que ustedes gusten y quieran compartir con nosotros en este espacio. Muy buenos días a todos, saludarles con mucho cariño y gracias por tener esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia en la institución. Este mes hemos querido compartirles un poquito por qué la Fundación Santa María del Tepeyac Casa Hogar Nandi trabaja con familias, ¿no? Yo les comentaba desde que iniciamos la institución, ya va a ser 28 años en agosto, nosotros tuvimos claro una realidad. No podíamos cuidar a las niñas sin atender, acompañar y fortalecer el vínculo familiar de origen, que en ese momento las niñas con las que iniciamos, pues tenían un vínculo, o sea, tenían un tutor familiar, ¿no? Era la mamá, sobre todo en esa época, hace 28 años, la presencia de la mamá la presencia del papá era muy irregular, pero eran las mamás, o sea, que trabajaban, que estaban presentes en el hogar, en la seguridad, pues, de las niñas. Y desde que iniciamos la institución y fuimos preparando un poco la misión, la visión de nuestra fundación, teníamos claro que las familias, el vínculo familiar es el que nos sostiene, el que nos da seguridad, fortaleza como personas en la vida. De hecho, la historia de cada uno de nosotros, personal, hay mucha historia que se basa en esa historia que hemos vivido en la familia. Y la familia, pues, nos hace miembros y pertenecer a un sentido de pertenencia, nos da fortalecimiento, seguridad, protección, cuidado, atención, o sea, todo aquello que necesitamos desde que nacemos o antes de nacer, y conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces, Fundación Santa María del Tepeyac siempre ha tenido como objetivo y claro el trabajar con las familias. Pues al principio las niñas eran familias de origen, decimos nosotros casos de atención voluntaria porque hay un tutor. Empezamos a trabajar con estas 13 familias del Cerro del Cuatro, de la periferia de la ciudad, situación de mucha pobreza, de mucha situación de desigualdad, de situaciones de inseguridad, de riesgo, de abandono. Y empezamos a mí me gusta mucho la experiencia que tuvimos, ¿no? Porque eran familias que empezamos con eso en una escuela de padres, después pues empezamos con psicólogas voluntarias y
Los sábados en el cerro había terapia psicológica para las mamás, pero fueron familias que fueron uniéndose, éramos como una familia, ¿no? Nosotros el equipo, las niñas y las familias. Y entonces, pues bueno, empezamos a hacer cosas para recaudar fondos, para sostenernos, ¿no? Entonces las familias participaban, las mamás los domingos en las puertas de los templos íbamos, hacíamos tómbolas y bazar y rifas y participábamos en la pastoral, o sea, teníamos nuestras misas que preparábamos con las familias. eh, y pues poco a poco fuimos viendo no solo ese acompañamiento humano espiritual, sino también la necesidad de que las familias tuvieran como un espacio digno para vivir. A veces era un cuartito muy chiquito, pero empezamos, o sea, a hacer como una cooperativa, íbamos ahorrando, iban ahorrando las familias y un domingo al mes nos íbamos a trabajar ahí donde vivían, empezamos y hacíamos ollas de comida y ahí pasábamos todo el domingo, pero poníamos pisos, hicimos baños, hicimos techos, enjarramos, o sea, hicimos que esas 3 familias al menos tuvieran un espacio digno, ¿no? Fue una experiencia de acompañamiento, de sentirnos familia, de sentir que y las niñas, o sea, ellas iban experimentando que su mamá y nosotros éramos la seguridad de ellas, estábamos en sus vidas y se abrían mucho a aprender, a dar seguimiento, a fortalecerse, porque no estaban solas, ¿no? Y no estaban solas con nosotros, sino que estaba ahí también su mamá, que la atendíamos, la protegíamos, la fortalecíamos. Em, y siempre, siempre, Nandi, yo siempre, nuestra misión no es solo cuidar a las niñas, sino también hacerles posible un entorno familiar seguro, protegido, fortalecido y que ellas puedan tener herramientas para seguir adelante. Entonces, sí les comparto esto porque no somos una institución solo que cuidamos a las niñas, ¿no? Yo creo que eso es importante y eso lo digo yo siempre, ¿no? Nuestra misión es fortalecer, o sea, fortalecer ambientes sociales desde la familia, desde el entorno familiar, desde ese familiar que tienen, ¿no? Y nosotros empezamos muchos años con familiares de origen, o sea, no había en ese momento, pues luego sí nos fueron llegando niñas de Procuraduría, de los DIF, y ya empezamos otro acompañamiento en la institución, ¿no? Pero los inicios fue apostar por las familias, ¿no? Después de 3 años de fundadas, pues nos dimos cuenta y abrimos la casa ya en el cerro, que las mamás muchas no sabían leer ni escribir, ni habían terminado la primaria. Entonces empezamos con el INEA, un convenio, y tuvimos la primera escuela de INEA en la casa hogar en el cerro, y ahí la abrimos para todos, o sea, no solo las mamás de las niñas, sino la comunidad. Entonces tuvimos 4 años, los viernes dábamos clase, los domingos iban a examinarse. 4 años también con la escuela de adultos, porque las mamás también nos decían, pues, no, las niñas aprendían a leer y yo no sé, las niñas aprenden a escribir y yo no sé, las niñas terminan la primaria y cómo las acompaño, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, la verdad, muy de decir, responder a esas necesidades ahí de la comunidad donde estábamos. Y pues hay mamás que terminaron primarias, secundarias, incluso carrera, o sea, de ese proceso educativo que también tuvimos con ellas y formativo, ¿no? Después, bueno, ya en el cerro hubo el INEA en las parroquias y ya nosotros pues dejamos esa labor dentro de la institución porque ya había más apoyos exteriores, pero fue un impulso de la institución que me siento orgullosa de ahí en esa zona fue nosotros impulsamos, atiendan a los adultos, o sea, había, te digo, papás que no sabían, o sea, con la huella, aprendieron a leer, a escribir, terminaron su primaria, o sea, y fue una experiencia de durante 10 años tan bonita de procesos de familias, que era complementar e integrar todo, pero Nandi desde sus orígenes es una familia, o sea, es una familia internamente y externamente, trabajamos
con las familias, pero también hacemos una red con todos ellos familiar, ¿no? Y yo digo, es importante, yo si quiero dar este mensaje, es importante cuando cuidemos a algún niño, alguna niña, algún adolescente, no separarlos de sus vínculos familiares, sea de origen, o crear vínculos familiares seguros para ellos. Es interesante los principios de la institución, donde empieza uno a ver que la familia es primordial, que la base de la familia ahí también ha ido cambiando muchísimo a cuando empezó la institución y pues los parámetros con los que manejamos o se maneja la institución tienen que ir modificándose a la realidad de los tiempos. Decía el Papa Juan Pablo II, irnos a los signos de los tiempos, ¿no? Y estar presente en los signos de los tiempos para poder acompañar mejor tanto las familias, la juventud, los niños, la gente adulta. Y Nandi ha sido una presencia fuerte en esa parte, en los espacios donde se ha estado o donde está ubicada las casas que cooperan con la sociedad de diferentes formas, ¿no? Maru, ¿qué nos puedas decir un poquito sobre la importancia del acompañamiento y el fortalecimiento de las familias en Andy? Pues fíjate que es muy importante lo que estaba comentando la madre. A mí me queda, pues mucha admiración por la labor que se hizo desde un inicio, donde no se pierde de vista el objetivo de la familia. No solamente es rescatar a una niña, la cuidas, le das un futuro, estudios, sino es ayudar a toda la familia a sostener el futuro de esa niña, porque igual tú puedes darle los estudios, termina secundaria, preparatoria, lo que sea, pero tiene su familia de origen. Si tú no ayudas a su familia de origen a mejorar, a escuela de padres, como dice la madre, ayudarles a leer, todas esas cosas, ¿cómo van a sostener a esa niña o a esa joven cuando regrese a su entorno familiar, no? Entonces, a mí me parece pues como una labor muy importante lo que hace Nandi con las familias, Miguel, porque no es, pues sabemos todos que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y si queremos cambiar, hay una frase que dice, si quieres mejorar el mundo, ve y ama a tu familia, pero también ve a la familia de las demás, a las familias de tus seres más cercanos, ¿no? En este caso, las niñas que tenemos en Andy, ¿no? Es ver a sus familias, ver a sus mamás, ver a sus papás, a sus abuelitas, a sus tías, al tutor que tienen cerca, porque también tienen una historia. También tienen una historia de probablemente maltrato, abandono, pobreza, riesgo. Entonces hay que acompañar todo el entorno familiar de la niña y creo que así es como se avanza, creo que así es como, pues como podemos tener una sociedad más sólida, ¿no? Con más futuro, ¿no? Tanto para nuestras niñas como para toda la sociedad en general, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes acompañando a la madre? Híjole, nos conocemos hace 18, casi 19 años. Bastante Sí, tiempo. bastante tiempo, Mucho. sí, la verdad, y hemos visto la historia, como comentas ahorita, cómo ha evolucionado la fundación, cómo ha evolucionado la sociedad, ¿no? Y es un punto de vista que la madre ve, bueno, y la madre y las chicas que están trabajando ahí, como que tienen una visión muy puntual. Si ahora está la sociedad conformada por la mamá sola, ahora veo que la mayoría son abuelitas, ahora veo que la mayoría son papás solteros, ahora veo que no hay nadie, el entorno familiar está de esta forma y de otra. La fundación se va acomodando porque la familia va evolucionando, como comentabas. La familia va pues modificándose, aunque no lo queramos, por las situaciones que vivimos en la sociedad, ¿no? Probablemente, no sé, el narcotráfico, la falta de empleo, que los papás se van o que se enrolan en algunas actividades ilícitas o que ya no está la mamá y que viven con la abuelita, con la tía. Nandi se acopla a eso para ir acompañando a quien tiene que acompañar, ¿no? Sí, es muy importante esta parte y dentro de la iglesia también se hace hincapié en estas cuestiones, ¿no? No dejar de fuera la figura natural de la familia, pero vemos realidades que nos van impactando en la mente, en el corazón de nosotros y en la sociedad somos un vil reflejo de lo que se presenta dentro de la sociedad. La familia es un reflejo de todo lo que se vive el día a día aquí en Guadalajara. Puntualmente lo digo así porque pues aquí es donde estamos, ¿no? Sí. Pero a nivel nacional se está viendo una forma distinta de familia que como el reto es cómo aprender a acompañar esa parte, ¿no? Y entonces desde ahí
qué respuesta le vamos a dar a la sociedad para poder tener un impacto completo de espacio de fortalecimiento, de crecimiento, porque si no hay este fortalecimiento en la familia, pues, ¿qué sociedad estamos cultivando, no? ¿Y cómo va a estar al futuro? Que a fin de cuentas es lo que tenemos que ver, no por nosotros, sino por el futuro de la sociedad. Y cómo la vamos a dejar, ¿no? Con esto, el acompañar a las familias y fortalecerlas desde el inicio de la fundación, ya nos había comentado un poquito la madre, ¿qué impacto o que ustedes han visto que tenga dentro de las mismas familias y fuera de la institución con las familias que están externas? ¿Qué impacto creen que tengan? Bueno, Sí. la experiencia es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hace 10 años realmente cambió toda la estructura familiar, hace 5 años ha vuelto a cambiar la estructura familiar. O sea, yo, pues, preparando un poco y recordando la historia, ¿no? Que dices, antes era más fácil, yo siento, era más fácil de decir, de que había, mamá, la figura, el papá iba y venía, pero bueno, pero, al cambiar la estructura familiar y ver que, por ejemplo, desde hace 10 años ya te encuentras que ya no hay ni papá ni mamá tan presente en la vida de los niños, que van y vienen, que no hay una estabilidad de presencia, de amor, de cuidados, pues nosotros recibíamos a las niñas, pues también con más dolores, más abandono, más situaciones psicológicas más difíciles, o sea, y también la institución fue cambiando, o sea, nosotros empezamos recibiendo a las niñas a los 6 años, 6 a 12, después nos dimos cuenta después de unos de 15 años que no, o sea, que las niñas a los 6 años ya venían con mucho sufrimiento, entonces empezamos a agarrar desde los 4 añitos y después desde los 2 años, o sea, y empezamos a alargar un poquito el acompañamiento de las niñas, porque cuando nos encontrábamos que las niñas a los 12 años que terminaban la primaria, de repente ya no estaba su tutor, papá y mamá, o mamá, y entonces, pues dices, no, tenemos que fortalecerlas a ellas, ¿no? Dedicarnos a fortalecerlas, a darles herramientas, a acompañarlas, y abrimos, venga, hasta secundaria, hasta prepa, y, hemos ido evolucionando, ido cambiando por la situación de familiar que se ha ido dando, ¿no? Y luego hace, pues 10 años te encuentras que hay mucho abandono de niñas, ya muchas institucionalizadas, o sea, niños y niñas, porque ya no hay nadie que sea responsable de su cuidado, ¿no? Y en el entorno familiar de origen, ya papás, a tíos, abuelos, primos, etcétera, ¿no? Entonces, también nosotras nos planeamos, bueno, estas niñas que no van a tener un apoyo firme, un acompañamiento estable, ¿cómo vamos a trabajar con ellas, no? ¿Cómo vamos a trabajar? Y, pues, nos propusimos como institución luchar, o sea, con las instancias municipales, del gobierno, aunque hubiera la familia, la figura de familia de acogida y de adopción más. La adopción supuestamente en todos los estados y en todos los países está, pero nunca llegaba. Nunca llegaba aquí, ¿verdad? Tuvimos niñas de 18 y más, o sea que pues nunca pudieron, porque no se avanzaba en el proceso de adopción, no se preparaban familias, no había nada estructurado. Eso fue de casi 20 años, ¿no? Y entonces empezamos, o sea, a decir a las estancias, oye, las niñas necesitan una familia, no tienen que crecer en la institución, por mucho que las queramos, ni institucionalizados. Y empezamos a trabajar con una estancia de gobierno municipal que nos admitió como ejemplo de cómo trabajamos nosotros con las familias y empezamos a elaborar qué sería una familia acogida, y eso hace como 10 años. A los 8 años, pues ya se pudo como establecer como ley aquí en Jalisco la figura de familia de acogida, que no había, no existía, y la adopción, pero en procesos
más rápido, ¿verdad? Aunque fueran 5 años, ya éramos rápido. Pero luego llega la pandemia, ¿no? Y entonces se corta un poquito todo ese proceso y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que la estructura a través de la familia cambió. O sea, cambió totalmente. Yo digo, si antes el abandono era de las niñas de 2, 4, 5, 6, 8 años, ahora era de bebés recién nacidos, ¿no? Y que algunos, pues mucho aborto y muchos en cuanto nacían abandonados, ¿no? Entonces aumentó muchísimo y resulta que ese abandono de bebés tan tremendo que ha llenado las instituciones, llenaron los municipales, llenaron. Ahí te encuentras que no hay nadie, o sea, familias, ¿no? Entonces, la Casa Hogar, la fundación, empezamos a abrir, después optamos por atender ya desde bebés, desde recién nacidos, para poder luchar que ellos tuvieran pronto una familia y no llegar a crecer en instituciones. O sea, creo, y ahora es la etapa que estamos, o sea, un poquito en la institución de al abrir la casa de bebés, es decir, ya tenemos de cero, pero yo les decía a las estancias gubernamentales, ¿verdad? Yo sí abro para tener bebés, pero no van a crecer conmigo. O sea, los bebés tienen que crecer en una familia y es cuando la institución hemos sido cambió totalmente el trabajo con las familias, ¿no? Seguimos con familias de origen, pero ahora las familias de origen de muchas de nuestras niñas son abuelas y tías. Hay 2 mamás y luego tenemos algún papá que abandonó a la mamá del hogar, pero realmente también con las familias de origen, al tener pues ya personas que son abuelas y tal, es decir, son apoyos, son la presencia en las niñas, en la vida de las niñas, pero sí somos conscientes que a quien hay que fortalecer, acompañar y dar herramientas son a las niñas, porque van creciendo y sabes que pues, la abuela estará 10 años, 15 años máximo, y llega un momento, pues ya no va a estar. Entonces, ellas son las que. Entonces, ha ido cambiando todo el trabajo familiar. Nandi, hemos sido lo que tú decías, ¿no? De acuerdo a los signos de los tiempos, a las necesidades y también a la realidad de la sociedad. Nosotros seguimos creyendo en el valor de la familia. Creemos que en la familia es donde se forja una historia positiva en la vida de cada niño y niña, en la vida personal. Entonces apostamos por ello, ¿no? Pero dices, bueno, ahora a lo mejor trabajamos más con familias para prepararlas que sean familias de acogida, de convivencia, de acogida y de adopción, que a lo mejor con familias de origen, porque ya no hay tantas, ¿no? Pero si es un trabajo, bueno, que puede compartir un poquito Maro y Miguel también, que desde hace 4 años nos hemos dado a la labor de estar más presentes en la sociedad, acompañando esos procesos de liberación de los niños y bebés y niñas y fortaleciendo a familias y que las familias permanezcan. Por eso el lema es permanecer, ¿no? Porque muchas familias, la permanencia, no, es que esto no hay, es que esto no llega, es que esto. Y ese trabajo nuestro de hacer fuertes a las familias de convivencia, de acogida, de adopción, permaneciendo en el amor, en la confianza, en la fe, creo que ahora es nuestro mayor trabajo e ímpetu, ¿no? Bueno, Sí, Miguel, creo que ahorita en esta etapa donde está la casa hogar, como dice la madre, es bien importante la permanencia de los que están buscando acogida o adopción. Y yo lo pensaba en la mañana, ¿cómo podemos permanecer en la espera confiada, no? Y creo que, bueno, en lo personal, lo que a nosotros nos ha ayudado y que he visto que otras familias les ha ayudado es no centrarte solamente en el amor de un niño que vas a recibir tú como acogida o de adopción. ¿Sabes? Creo que un proceso muy puntual que ha dado la institución es que las familias que se acercan para certificarse trabajan en voluntariado, ¿sabes? Porque ahí, estando en voluntariado, aprendes a amar a todos los niños, ¿sí? Aprendes a querer, aprendes a cuidar, aprendes a entregarte,
sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y creo que antes, pues el tema era mucho de que quiero adoptar porque quiero ser papá, ¿sabes? No, o quiero ser mamá, quiero formar mi familia. Era un poco esa visión un poco egoísta, por así decirlo, si se permite la palabra, de yo quiero un hijo, ¿no? Y en Andy creo que se ha cambiado mucho esa visión. Yo me acerco, obviamente, con el deseo de ser padres, pero me acerco para dar amor, ¿sí? Y ese amor, tarde o temprano, se regresa, probablemente en algún hijo de acogida o algún hijo de adopción. Pero si no, ese amor lo dejas sembrado en los niños que están en la fundación, ¿sabes? Entonces, creo que te ayuda mucho permanecer cuando das, cuando estás, cuando amas. Eso te ayuda a permanecer. No solamente es estar esperando que voy a recibir, esperando que me va a llegar a mí, no, sino cuando tú te entregas completamente, te olvidas del tiempo porque estás dando y estás entregando tu vida a esos niños, ¿no? Entonces, a mí creo que esa parte del voluntariado me parece una cosa muy fundamental, pues que se ha centrado la institución, ¿no? En que vayas y compartas tu tiempo con los bebés o con las niñas para dar, simplemente para dar amor. Y también en ese aspecto los niños y las niñas ven pues una figura de familia, aunque no estás en familia, ves una figura de familia diferente. No es lo mismo una cuidadora a que veas a una familia, cómo se comporta el cuidado, el contacto visual, el cariño, el apapacho, es diferente, ¿no? En una familia. Entonces creo que es un proceso muy bonito que tienen Andy y donde todas las familias que pertenecemos pues al grupo de familias Nandi nos sostenemos unas a otras en ese proceso de estar amando a los niños. Yo creo que permanecer es lo más complicado en esta parte de la historia actual. Ahorita todo lo queremos de rápido y si no es rápido no nos funciona o no nos sirve o no lo queremos. ¿Y por qué? Porque así está la sociedad, todo es rapidísimo o descartable, como decía el Papa Francisco, todo lo queremos inmediato y si no, lo desechamos. O te utilizo, me sirviste, te desecho, ¿no? A un fin en específico que a veces es muy egoísta, como decías. Y permanecer en la espera con fe y con confianza, vieras qué difícil es. Lo decimos por ahorita que hablabas de los procesos de las familias de adopción y de acogida. La verdad, si dicen que ahora está más rápido, no me imagino cómo estaban antes, que la verdad llega un momento donde desilusiona a los que están en el proceso. También llega un momento en el cual llega la desesperación, llega la tristeza. ¿Por qué? Porque haces tantas cosas y a veces como que ves que no va avanzando este proceso. Y yo creo que eso es lo que Nandi ayuda en las familias, lo digo pues desde la experiencia de nosotros, que nos haya ayudado la parte del voluntariado a sostenernos, porque yo creo que si no hubiéramos estado Nandi, que hubiéramos dejado el proceso allá, ¿no? Lo digo puntual porque cuando hicimos el proceso para la certificación de adopción, pues nos costó porque también nos dijeron, espérense tantos meses porque no pasaron por esto, esto y esto, muy en específico, y nos tuvimos que esperar los meses necesarios y ya nos dieron la certificación. Ahora con el proceso de acogida, ha sido más lento el asunto, que de repente también uno llega a desesperarse y decir, bueno, pero las otras familias te van ayudando, la madre en específico nos va ayudando también en esa, no, espérense, tranquilos, cálmense y volver a empezar. Y te lo digo desde la parte que nosotros somos muy, muy apegados a la parte espiritual. Tenemos un director espiritual que es un sacerdote que nos va acompañando. Tenemos la parte del acompañamiento del voluntariado con las familias. Las formaciones también nos ayudan bastante. En su momento estuvimos yendo a terapia, nos fue bien, nos ayuda mucho también en el crecer. Nosotros nunca estamos cerrados a esa parte de la ayuda psicológica o de la ayuda espiritual. Siempre, yo creo que desde antes de que nos casáramos Cristi y yo, siempre hemos tenido esa parte, ¿no? De poder tener espacios o brindarnos nosotros un mismo espacio para poder crecer y poder fortalecernos para podernos entregar más. Y la verdad sí, Nandi sí te ayuda en esa parte de tener más fe en la esperanza de la espera, porque es una
como te decía, es una cosa que si no estás dentro de alguien que piensa y vive las situaciones igual que las tuyas, llega a esta parte donde uno dice, mejor lo dejo y pues sigamos adelante como estamos, ¿no? Y entonces, también esa parte de la sociedad hay que marcarla muchísimo, tener que esperar, aprender a esperar. Nada es inmediato, nada es de nomás digo, tengo la varita mágica y ahí aparece, ¿no? Sino que es ese esfuerzo que hacen las personas también tiene su fruto. Ya sabiendo que si te quedas o no te quedas, o vienes con este chip de quiero ser papá, y que después se va modificando, como decías, en la parte de irme donando. Nosotros siempre íbamos con la parte de adopción, después vimos que la parte de acogida también es importante dentro de la sociedad, y entonces por eso decidimos hacer las 2 certificaciones, una para acrecentar la familia y la segunda para ayudar a otro niño a tener una familia mientras que se encuentra ya su familia permanente. Y yo creo que eso sería lo ideal para todos, ¿eh? Si quieres crecer tu familia, pues tener esa disponibilidad de crecerla. Pero si tú puedes dar un poquito más y tener ese proceso de tener a un niño y después despegártelo, entregarlo a sabiendas que va a estar bien, yo creo que es el proceso más difícil, ¿verdad, madre? Sí. Yo creo que, bueno, yo creo que nuestra labor y mi labor personal siempre es lo que tú decías, ¿no? Es crear esperanza en la espera, porque sí se logra, o sea, sí se da, se lucha mucho, se sufre, se lucha, ¿verdad? Lágrimas y enojos y tristezas y demás, pero se da dentro de la lucha, del esfuerzo, de a veces los desconciertos, a veces como que tienes que leer entre líneas qué decisiones se toman y desde aquí no es lo justo, no es lo lógico, pero yo sí digo, interiormente yo me propuse decir, o sea, es crear esa esperanza, ¿no? O sea, la esperanza es decir, sí se puede porque lo hemos hecho, o sea, ayer estaba en la parroquia y le estaba comentando, ¿no?, a la secretaria, el año pasado bautizamos 8 pequeñitos y de esos 8 solo queda 1 en la casa hogar, los demás ya están en familias, o sea, de acogida o de adopción, ¿no? Y yo digo, claro que se puede, pero siempre hay que luchar, siempre hay que sostenernos, o sea, tener como ese sostenimiento con Dios, o sea, decir, Dios está con nosotros, Dios no nos deja, Dios, y leer, o sea, pedirle a Él esa visión o esa iluminación de decir, ¿cuándo debo actuar? Porque también a veces es como saber qué tienes que decir, en qué momento lo tienes que decir, digo, ante las autoridades gubernamentales, leer cómo están, ahora no es el momento, espérame mañana, ¿no? Y saber qué tienes que decir y qué puedes decir, ¿no? Y también conforme vas acompañando el crecimiento de los niños, de las niñas, lees, ahora es el momento de pedir para esta bebé la acogida. Ahora este es el momento para pedir esto, ¿no? Entonces, es una esperanza y espera en un acompañamiento, pero sabiendo leer los momentos, yo a veces le digo a Dios, pues, no lo sé, pero como que tienes esa iluminación, esa intuición, gracias Señor, este es el momento, pum, y llegas y dices, justo, ¿no? Pero yo creo que nosotros cuando optamos de 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 cambiar un poco el acompañamiento a familias, por lo mismo, por el cambio de la estructura familiar última después de la pandemia, yo tenía claro, hay que fortalecer, acompañar, fortalecer y sostener a las familias de origen, pero también las familias que optan por ser familias de convivencia, acogida y adopción, y estar con ellas, o sea, siempre, siempre, siempre. Por eso hemos ido creando programas dentro de la institución, por eso pues hay un personal un poco más profesional para poder atender esos procesos, porque si no, es que lo dejamos todo al aire o lo dejamos hoy te acompaño y mañana no te puedo escuchar, ¿no? Creo que el estar presente siempre, ¿no? Y a mí me ayudaba ahora en la mañana, ¿no? Decir,
pues Jesús en la cita del Evangelio de Juan 15, que esa cita siempre es como mi fortaleza, ¿no? En el seguimiento de la consagración y de Jesús, él siempre repite, ¿no? Ya cuando se va a acercar la pasión, ¿no? Permanezcan en mi amor, el que permanece en mí da muchos frutos, ustedes permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. O sea, los que me conozcan lo repiten mucho, mucho, ¿no? Porque es verdad que nosotros no podemos solos. A veces me preguntan, pues, ¿no se cansa usted? Y yo, sí me canso, pero ¿quién me renueva mi amor, mi esperanza cada día? Dios, Jesús, ¿no? Esa vivencia personal con Él, confianza, entrega, y decir, si tú estás en mí, yo estoy en ti, ¿no? Y juntos. Entonces, desde ahí es como labramos esa permanencia y esa esperanza en el acompañamiento de las familias. Porque claro que yo a veces digo, esta familia no entiende, ¿cómo le hago, Señor? Porque es verdad que llegan familias de todo, o sea, y realmente hay familias que no entran en nuestra familia grande de Nandi. ¿Por qué? Porque lo que decía Maru al principio, allí no se va para elegir, no es decir, vengo, aquí está mi certificado, a ver, no, a ver, vive, entra descalzo, descálzate, porque esa cita de Moisés, ¿no? Ante la zarza ardiente, cuando se encuentra con Dios, ¿no? Descálzate, entra en la institución descalzo, porque estás en un lugar sagrado. No porque la institución sea sagrada, es perfecta, no, porque son vidas sagradas, son vidas amadas por Dios, amadas por cada uno de nosotros, son vidas que vas a amar, abrazar, escuchar, consolar, sostener. Entonces hay que entrar humilde, sencillamente, dejándonos juntos acompañar, permanecer. Y permanecer en el amor es muy difícil, porque a veces, claro que la permanencia no quiere decir qué frutos, ya a veces se pregunta, pues qué frutos buscamos en la permanencia. Todo bien, que es todo bien, que tenga el niño o la niña, que pues a veces sí, a veces no, a veces el fruto es simplemente amar, porque yo digo, yo cuando veo a las familias de voluntariado en la casa, que carga papá a un bebé y mamá, o sea, digo, todos en nuestra vida necesitamos abrazo de papá y de mamá, esa ternura de papá y de mamá. O sea, es tan distinto, por eso Dios, digo, bueno, pues el matrimonio Dios lo creó así, ¿no? O sea, porque todos necesitamos esos abrazos y lo sienten los bebés, ¿no? Sienten cuando me abrazó mamá, cuando me abraza papá, o sea, la familia, ¿no? El hombre, la mujer, porque son ternuras, cariños, abrazos diferentes. Uno más fuerte, el otro más tierno, pero los dos los necesitamos. Entonces, yo por eso, pues en la institución, la verdad, fomentamos mucho el voluntariado de familias, porque digo, necesitan las niñas esto, ¿no? Y ser conscientes que en el permanecer damos la vida, vamos dando la vida por ellos, y no en concreto por uno, por todos, ¿verdad? Que cuando oímos llorar yo los veo, ¿no? A ustedes cuando van, pues agarras, el otro día llevaba una de voluntariado, estaba yo, por favor, agárrame porque el otro tenía otro y otro y otro, ¿no? Y digo, porque se necesitan esos abrazos, se necesitan sentir los niños, son consolados, escuchados. Entonces, a mí me encanta verlos y yo creo que no es temer, o sea, y no es temer. Hay mucha gente que me dice, el otro día estaba hablando también con una persona, ¿no? Profesionista. Pues es que cómo se consigue que no se apegue uno si uno la abraza. Claro que te apegas. Es que es normal que tú quieras y te apegues y lo ames. O sea, eso es normal. Digo, no hay que tener miedo. Lo que sí hay que prepararse, decir, aunque yo abrace, yo ame, yo del vivi, yo juegue, yo esto, soy para todos. Y es como ese trabajo de luego personal, los adultos, decir, aunque yo lo ame profundamente, sé que en un momento lo tengo que soltar, ¿no? Y lo tengo que soltar para que él sea feliz, ¿no? O sea, feliz la niña. Y esa es una preparación. Nosotros con las familias en la permanencia hacemos todas esas preparaciones. O sea, creo que es un proceso de formación, pero también de preparación espiritual, emocional y todo, para decir, he amado tanto, pero lo tengo que soltar porque
lo tengo que pasar a lo mejor a la familia adoptiva, ¿no? O lo tengo que pasar a la familia de origen. Y luego acompañar. A mí me ha ayudado mucho a ver familias que han sido de acogida y han pasado a la familia de origen y están acompañando a la familia de origen, la abuelita del bebé, la familia que fue de acogida, y es una fortaleza para la familia de origen, ¿no? Creo que vamos haciendo vínculos diferentes, pero yo digo, las familias Nandi, como yo digo, son fuertes. Tenemos que ser fuertes porque hay un abanico de amar, en el amor. Y hay un abanico, pero dices, yo nunca puedo dejar el fortalecer, el sostener, el acompañar a la familia del bebé, sea de origen, o sea, si tengo que pasar a una familia de adopción, si la tengo de acogida, ¿no? Porque la labor es amar y el amar nunca se acaba. Yo creo que el amor nos tiene o nos presta o nos dispone también el corazón. Si realmente amamos, podemos tener este desprendimiento del niño, de la niña que se está acompañando para poder amar a la familia que sigue, en la que le pasamos como la estafeta de seguir educando a este niño. El detalle está en cómo nosotros comprendemos el amor. Si nosotros el amor no lo tenemos bien cimentado, bien trabajado, bien estructurado, yo creo que ese amor se hace más doloroso, se hace más como de capricho y no es un amor auténtico, como nos decía un poquito San Agustín. Hoy estaba leyendo un poquito sobre San Agustín en esta parte del amor, donde él habla sobre esta parte de desprenderse uno mismo en el amor para encontrarse con el amor del otro. Y ese amor del otro me hace crecer también, ¿verdad? Así es, Miguel. Creo que es bien importante que esa que dices del amor, cómo lo entendemos, porque muchas veces nuestro amor es la pertenencia, ¿sabes? Es mío y lo amo porque es mío, ya sea mi hijo, mi papá, mi hermano, es mío. No soltamos, no entregamos. Amar es entregarte y nosotros queremos como esa seguridad, como comentaba la madre, de me entrego si lo voy a tener y si lo voy a poseer, ¿no? Como yo siempre les digo, aún nuestros hijos biológicos no son nuestros, ¿sí? Son hijos prestados que Dios me puso en la panza para que yo luego los ayude a crecer, ¿no? Lo mismo nuestros hijos de acogida o de adopción. O sea, los pasan por tu vida porque tienes que darles algo, tienes que entregarte a ellos. Incluso los bebés o los niños que están en Andy, no es, como dice la madre, lo voy a escoger porque es mío, no. Está pasando por tu vida y si tú estás ahí de voluntariado, de familia de convivencia, familia de acogida, lo que sea, es para entregarte a ellos, ¿no? Y creo que en esa medida es como te puedes sostener en el amor, entregándote, olvidándote de ti mismo y entregando lo que tú eres y lo que tú tienes, ¿no? Y en cuanto al sostenimiento de las familias que platicábamos, creo que también es bien importante hacer conciencia. Por eso la madre, bueno, la fundación se puso como las formaciones a las que acudimos con una persona especialista y lo que es el crecimiento espiritual, ¿sí? Porque las familias, obviamente todos llegamos con un anhelo y un deseo y con nuestro amor imperfecto porque queremos acercarnos, ¿no? Pero el formarte implica formarte espiritualmente, formarte en ese amor, formarte en la entrega y también formarte emocionalmente, ¿no? Emocionalmente y cognitivamente de saber los niños de dónde vienen, cómo educarlos, cómo crear vínculos positivos, cómo la crianza positiva, cómo ver la necesidad del niño antes de tu propia necesidad. Entonces, todo esto nos ayuda con las formaciones que tenemos. Y lo mismo entre nosotros como familia, porque todos pasamos por ciertos procesos y tú dices, bueno, yo ya pasé por esto y puedo platicarlo y me está entendiendo el otro, ¿no? Y a lo mejor yo no lo he pasado, pero ya lo escuché y me queda para cuando yo pase este proceso, ¿no? Entonces es bien importante esa comunidad que se está formando, porque creo que también es muy, muy, muy importante tener esa red de apoyo entre nosotros como familias. No es lo mismo, yo tengo mi red de apoyo de mis hermanos, de mis tíos, de mis padres de origen, pero el apoyo de las familias Nandi para entender lo que estamos viviendo entre nosotros es súper, súper importante. Entonces, asistir a las formaciones, asistir a los retiros, asistir a los momentos de oración que tenemos,
aparte de la convivencia en el voluntariado o en las reuniones que tenemos en Andy, es bien importante para las familias. Creo que eso también ha ayudado mucho al sostenimiento, ¿sí? Porque tú ves una persona que ya se certificó y que tiene a su hijo de acogida o a su hijo de adopción, y eso te da la esperanza, ¿no? Eso te ayuda también a sostenerte a ti. Y bueno, yo estoy en el proceso. ¿Cómo le hiciste tú? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo me preparo? No, pues que me mandaron a psicología. A mí también, no te preocupes, hay que esperar tal tiempo, ¿no? Entonces creo que es bien, bien importante para ese sostenimiento el valor de la comunidad, ¿sí? El valor de nuestra comunidad, Mandy. Yo creo que también aparte de la familia de origen de nosotros, a veces no estamos en la misma sintonía. Podemos ver, y yo lo veo desde la parte personal con la familia de nosotros, que sí están porque hay un proceso con nosotros de adopción de varias familias dentro de la familia, sean primos, hermanos, ya tíos que han adoptado, y hay algo, pero aún así, yo creo que la familia no logra comprender realmente lo que vivimos cada familia que hacemos un proceso. Y el acompañamiento sí puede estar, el apoyo pueden estar inmiscuidos en lo que estamos haciendo, pero yo creo que los que nos ayudamos en Andy conocemos más y nos podemos apoyar un poco más. ¿Por qué? Porque ya pasamos a lo mejor que no nos dieron el certificado una vez, que nos mandaron a psicología, que nos pidieron esto, que nos pidieron aquello. Entonces, todo eso nos hace ver que Nandy también, a pesar de que somos una familia grande, también somos una familia muy compacta que tenemos las mismas formas de ver, a lo mejor algunas necesidades parecidas, en las cuales nosotros podemos entendernos un poquito mejor. Yo veo esa parte aún de la familia de origen, de nuestros papás, nuestros tíos, nuestros hermanos, primos, lo que sea, a lo mejor sí nos entienden un poco, pero realmente todo en lo que vivimos no lo comprenden exactamente. Lo que lo comprendemos somos los que estamos en los procesos y los que llevamos a cabo esos procesos y nos ayudamos en este caminar. Así es. ¿Verdad? Sí, yo creo que, bueno, ya nos queda poquito tiempo. Yo quisiera decirles que para lograr esa permanencia en el amor, desde la confianza y esperanza, creo que eso es necesario lo que hemos ido compartiendo ahora, ¿no? El sentirnos en una comunidad que está viviendo y que está compartiendo los mismos procesos, el permanecer en un seguimiento espiritual, en la oración, desde un encuentro personal con Dios, ¿no? Y también ser consciente que necesitamos constantemente una formación humana espiritual. O sea, todos necesitamos actualizarnos porque los niños de hoy no son los niños de hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años. Yo eso lo tengo clarísimo, ni de hace 4. O sea, los niños que hoy llegan, yo me pregunto, son niños que ya están en otra sociedad, que decíamos, a lo mejor cuando ellos ya tengan 10 años ya no existe el celular, ya existen otras cosas, la inteligencia artificial ya está en su máximo rendimiento. Entonces dices, nosotros tenemos que ir preparándonos y actualizándonos para entenderles, acompañarles y fortalecerles. Entonces yo diría que esos 3 pilares, muy importante para una familia que en un momento opte por, aunque sea tengan hijos biológicos o no tengan, de esas certificaciones de acogida, de adopción, familias de convivencia, o sea, que puedan tener una comunidad fortalecida, que les ayude a fortalecerse, y lo que decimos que nos sintamos pertenecientes a. Creo que todos necesitamos esa necesidad de decir pertenezco a, ¿no? Soy parte de. También, o sea, esa formación espiritual, esa oración personal y ese seguimiento espiritual. Y por otro, la formación, o sea, formación como papás, ¿no? Porque a veces no entendemos, yo digo, sí es difícil entender a los hijos biológicos, ¿verdad? Yo digo que Maru es mamá, no de biológicos y adoptivos, ¿no? Y yo digo, o sea, entender también y comprender y sostener, porque a veces no se pueden cambiar cosas, pero sí sostenerlas con amor y eso hace más fácil que el niño vaya sanando, ¿no? Entonces yo sí hago un llamado a que
no inicien procesos solos las familias, porque es cuando abandonan, se desesperan. A veces vinieran a la casa de familia y yo digo, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Y no sé, digo, no, o sea, todos necesitamos eso. Entonces, comunidad, oración, o sea, seguimiento espiritual y formación. Creo que esos son los 3 pilares que nosotros en Nandi fortalecemos. ¿Cómo concluimos este pequeño espacio? Pues como dice la madre, invitarlos a que si están siguiendo un proceso de adopción o de acogida, se acerquen a una comunidad, sea comunidad Nandi o donde ustedes encuentren su lugar, su pertenencia. Y también después de que concluya el proceso, no te dejes de preparar, no dejes la comunidad, porque una vez que tienes tu hijo por adopción o por acogida, se te presentan nuevos retos. Día a día es un nuevo reto. Entonces, no dejar esa comunidad porque es lo que te fortalece y lo que te ayuda, ¿no?, a salir adelante. Yo creo que el espacio de Nandi que nos va ayudando a esta parte de crecer con estos pilares que nos presenta la madre, yo creo que son los más importantes, y el acompañamiento posterior a la adopción o la acogida yo creo que es lo más importante, porque empezar solos o querer hacerlo solos no va a funcionar, yo creo. Tarde o temprano te va a dar un reto bastante fuerte el cambio de la estructura del ritmo que llevas de vida, porque no es lo mismo estar una pareja solos a tener un niño de cualquier edad. Lleva ciertos retos, implicaciones y también desafíos personales como padres o como acompañantes o como tutores, para que ellos puedan crecer mejor. Entonces, nunca dejen de aprender, nunca vayan solos, siempre busquen a alguien que les acompañe, que les ayude. Una de las familias que podrían ayudar son la Casa Hogar Nandi. En esa parte tienen los talleres de crecimiento, de formación de familias. Hay apoyo espiritual y hay apoyo de red de familia, ¿no? Entonces, yo creo que esta familia grande nos podemos ser más grandes y fortalecernos unos a otros y crecer juntos. Yo creo que con eso un poquito concluimos el tema, que está muy interesante, nos da para dar muchos programas, pero con estas cosas puntuales ayudamos a que descubran un poquito más, ¿no? Y esperar, permanecer, encontrarse con la fe de que todo se puede y que no nada más queda en un anhelo, sino que también se puede concretar lo que buscamos y lo que queremos. Para ir concluyendo, tenemos saluditos. No sé si conozcas a Javier Palacios. Casi no, a veces siento que no. Te mandó saludos, Maru. Te mandó saludos también a la madre. Dice que gracias por este espacio y ojalá sean frutos para toda la comunidad y la gente que está oyendo. También nos manda saludos Romero Primavera, mandó saludos a la madre Carmen y a todo lo que se dice en el programa. Gabriela Salazar, Gaby, que estuvo la semana pasada. No, hace 15 días estuvo con nosotros compartiendo un poquito sobre su experiencia, y con Rose, que es la parte de psicología. Mandó saludos Hugo, de voluntariado. Le manda saludos a la madre, a Timaru, y que muchas gracias por este programa. Déjame ver los otros que nos mandaron aquí. Gabriela Ruiz de Zapopan, saludos a todos. En este estudio un gusto escuchar a este programa. Fernando Domínguez, saludos al programa de Nandi y todo el equipo que alrededor está dentro de ellos. Nadia Lomelí de Jardines de Alcalde, buen día a todos y a todas. ¿De qué manera puede uno apoyar a la Casa Nandi? Nos preguntan. Pues pueden acercarse, buscarnos en redes sociales y ahí mandar un mensajito y ya se comunica con ustedes, dependiendo podría ser con alguna aportación o con voluntariado, que se acerquen a conocer la casa, pero en nuestras redes sociales pudieran mandar mensajito y ahí le contestamos. Ahorita al final también voy a pasar los números de Ana Sofía, que es la de procuración de esa parte, y me dijo Rose que también pasara el de ella por si alguna cosa quisieran preguntar o alguna quisieran acompañamiento, pues también ahorita al final se los vamos a proporcionar. Víctor Manuel Madrigal también dice, solo reciben niñas huérfanas o con otro tipo de internado. Que ya habíamos hablado un poquito de eso, que también hay el ingreso voluntario, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya se tocó esa parte. Mónica García de Puebla, saludos y aplausos a la gran labor que hacen en Casa Hogar Nandi. Juan Carrillo de Zapopan
desde la primavera ya se tiene que hablar de la educación y la forma de cómo encontrar o asumir esta problemática. Martín Prieto de Oaxaca, qué gran programa, tienen un gran corazón para dar, gracias Nandi. Susana Torres de Tonalá, me encanta el programa, ¿es muy difícil adoptar a un bebé? Esa es la pregunta. No es difícil, es lo que hablábamos, no es difícil, o sea, pero el permanecer hasta que llega el momento de la adopción es lo que cuesta, ¿no? Por eso hablamos de este tema, pero no es difícil, de verdad. Yo creo que esta parte no es lo complicado, sino más bien aquí lo más importante es la espera, porque es más burocrático que otra cosa, pero la verdad, en realidad, la parte de hacer el proceso de adopción o de acogida no es complicado. Pero esa espera creo que a final de cuentas luego tiene fruto, Miguel, porque es lo que te va puliendo la pureza de tu intención. Y va madurando, ¿no? La familia. Así es. Sí, yo por eso decía que el esperar nos va a ayudar a varias cosas, ¿no? Hace ratito, y es la que nos va, en lo que decías, nos va puliendo la intención del corazón. ¿Realmente quiero adoptar o realmente quiero ser familia de acogida? ¿Cuál es mi deseo? Así ¿verdad? Susana, no, Diana Eudavia de Zapopan, ¿se puede ir a visitar y a dar amor a las criaturitas en el programa de voluntariado? ¿Se puede asistir? Marta Colunga de León, Guanajuato, nuevamente saludos a la Casa de Hernandi y a todo lo bello del equipo. La semana pasada mandé saludos y no los dieron. Yo no estuve la semana pasada. No había tiempo, yo creo. Yo creo que sí dieron varios. Yo les pasé algunos porque a mí me los pasan en el personal y entonces se los pasé, pero ya a lo mejor el tiempo fue el que se nos comió, ¿verdad? Pues muchas gracias por estar aquí, por este espacio, por este tema que nos compartieron. Los esperamos la siguiente semana para encontrarnos otra vez aquí en su programa Amar para Dar Vida. No se me olvidan los teléfonos de Ana Sofía, ¿eh? Nada más que ya estábamos en ese último. El teléfono de Ana Sofía de Procuración de Fondos y Voluntariado es el 33 26 12 11 97. Se los vuelvo a repetir, 33 26 12 11 97. Procuración de Fondos y Voluntariado. Y de Rose, que es la parte de Familias en Crecimiento, que es la psicóloga de Nandi, es el 33 29 68 33 06. 33 29 68 33 06. Y con ellas pueden platicar o estar al pendiente de algunas cosas o de lo que se les pueda ofrecer de Casa Hogar Nandi, pues ellas son como las más directas en la parte del contacto y ya ellas les dirán con quién direccionarse o a dónde ubicarse para hacer lo que les vayan a preguntar o alguna cosa. Pues muchísimas gracias y los esperamos para el siguiente programa que estará más interesante. Hasta luego. Muchas gracias.